Bueno, mis queridos amigos, hoy estoy muy contento porque tengo una carrera muy especial. La carrera es costosísima. Aquí en la ciudad de Sincelejo partimos desde el barrio El Cortijo. Cortijo me suena como a Borinque. Bueno, estoy con Catalina Pérez, aspirante al Senado de la República por el Pacto Histórico. Ese nombre de Catalina me llama mucho la atención porque yo nací en Bajo Grande y allá los 25 de noviembre celebramos el día de Santa Catalina de Alejandría. Me acuerdo que a esa santa le cortaron un dedo y decían que eso era peligroso porque el pueblo podía pasar cosas terribles y después, bueno, el pueblo desapareció. Bueno, pero no vamos a hablar de cosas tristes. Catalina, entonces ese es tu onomástico. Sí. El 25 de noviembre, claro, el día de Santa Catalina. ¿Y tú naciste dónde? Pues yo nací en una vereda del municipio de Montería, en el departamento de Córdoba, que se llama Los Vientos. Y ese nombre de Los Vientos para mí es muy histórico, porque cuando me vinculé a la organización muy jovencita, pues yo andaba de vereda en vereda, de departamento en departamento, y mi mamá se enojaba. Mira, muchacha, mira, te van a matar. Yo le dije, no mami, es que yo ando como el viento de la libertad, porque nací en los vientos. Ah, qué chévere. Sí. Y cuando tú hablas del movimiento, ¿a qué movimiento te refieres? A la organización campesina, la Línea Sincelejo, que nació en la década de los 70. Fuerte, ¿verdad? Sí, la línea dura de Sincelejo. Sí, la línea dura, sí, de Sincelejo. Ese nombre nació aquí en Sincelejo, cuando se hizo el segundo Congreso Campesino, que entonces se divide la organización campesina porque hicieron un congreso en Armenia y el de Sincelejo. Y el de Línea Sincelejo no se lo pusieron los campesinos, se lo puso el periodismo que estuvo en ese segundo encuentro aquí en el departamento de Sucre, en la ciudad de Sincelejo. Bueno, era el campesinado que reclamaba la tierra, sí. Porque es que, nace la reforma agraria con Lleras Restrepo, sí, en el 61, pero en el 72 hacen el Pacto del Chicoral. ¿Ustedes luchaban contra el Pacto del Chicoral? Claro, porque tú sabes que la reforma agraria nace con el fin de adjudicarle tierra a los campesinos. Y los campesinos esperando y nunca había la adjudicación de tierra. Por eso fue que en el 1971, el 21 de febrero, los campesinos pues nos organizamos y hicimos las primeras tomas de tierra en el país, que hicimos 800 tomas de tierra en el país. 800. ¿Cuántos muertos generó esa? Bueno, en ese tiempo no generó muertos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la policía no iba a atacarnos con armas, con fusiles, sino ellos llevaban un palo. Un palo que hizo yo no sé. ¿Era la policía cívica? Sí, la policía, sí. Y había algo bacano, porque cuando nosotros veíamos que venía la policía, cantábamos el himno nacional y la policía se quedaba parada. Todavía respetaba la policía el himno nacional. Y teníamos una bandera de Colombia en la tierra y teníamos una blanca de la paz. O sea que hemos venido luchando por la paz desde hace mucho. ¿Cuántos años tenías tú entonces? Bueno, en ese tiempo era bien jovencita, tendría por ahí como 21 años. Qué bonita, Catalina. No, siempre he sido bonita, todavía estoy bonita. Y con ese sombrero, ¿cuál es la historia de ese sombrero? No, este sombrero son los sombreros, el sombrero volteado. ¿Tú sabes que? Zenú. Tú sabes que el sombrero volteado tiene una cultura milenaria. Esta es una cultura de indígenas zenú. Y el sombrero siempre lo usó el campesino para trabajar. Pero tú tienes sombrero fino. Sí, me lo regalaron, uno fino. Tú sabes que a la candidata al Senado le regalan cosas buenas. Yo a duras penas me pongo un quinciano, un machimbriado. Bueno, ese machimbriado es quinciano y es de 13 pies. Combinado. Sí, combinado. Bueno, Catalina, ¿qué quedó de esas luchas campesinas? ¿Qué dejó eso? Porque después los estigmatizaron, ¿por qué los declararon como objetivo de guerra y los estigmatizaron porque estaban aliados o con la izquierda o con algunos medios subversivos? ¿Eso es cierto o no? Mire, compañero, lo más importante de la historia de mi vida ha sido la organización.
La organización es la base fundamental del desarrollo de cualquier proyecto de vida que tú hagas. Y la organización campesina se hizo tan fuerte, sobre todo en el Caribe colombiano. En todo el país había organización, pero la costa fue un fuerte movimiento grande. En esas tomas de tierra dio muchos resultados, porque el campesino pasó de ser el esclavo del grande terrateniente a ser campesino propio de su tierra. Ajá. Y él mismo era dueño de su trabajo y él mismo se ponía las horas de trabajo y cambió la vida del campesino. Yo digo, cuando tuvimos nuestra tierra, nuestras parcelas, éramos libres. ¿Por qué digo que éramos libres? Porque nosotros, si queríamos ir a trabajar, hoy íbamos. Pero siempre teníamos trabajo, porque el campesino, la consigna fue: la tierra es para quien la trabaja. Y por supuesto, el campesino hizo un aporte muy grande a la economía del país, lo que nosotros llamamos la economía campesina. Bueno, en ese tiempo, tú tenías tu parcela, se te enfermaba un hijo o tu esposa o algo, tú vendías un ternero o una vaca y ibas donde el mejor médico y le pagabas la consulta. Y también comprabas medicina de la buena para curar, no como ahora que nos sacaron de nuestros territorios, nos despojaron con la violencia más grande de los últimos años, tú lo sabes, y hoy nos encontramos en los cinturones de miseria de las grandes ciudades y no tenemos una vida digna. Yo digo, ¿cuántos campesinos se desplazaron en Colombia? En Colombia, campesinos desplazados, porque el desplazamiento son de 8 millones de habitantes. Ajá. Entonces, dentro de eso, una inmensa mayoría de campesinos, porque dejamos nuestras tierras, nuestras parcelas a punta de la masacre de los terratenientes en nuestras regiones. Tú sabes, la región de los Montes de María, la región de La Mojana, toda la región Caribe ha sido víctima del desplazamiento forzado. Bueno, y de asesinatos y masacres colectivas en los territorios. Gerardo Restrepo fue un gobierno desarrollista, ¿no? Nace el departamento de Cesar, de Sucre con él, ¿no? Sí. En el 68, pero en el 71 o 72 nace el Pacto Anticoral, que es una unión de la clase política tradicional para frenar esos avances del campesinado. Sí. ¿Qué pasó? Porque hubo una contrarreforma, las tierras, los campesinos, ¿por qué dejaron perder las tierras? Allá las parcelas pequeñas las fueron vendiendo a otras personas y fueron creando lotes más grandes. ¿Qué pasó ahí? Mira, lo que pasó fue que cuando nosotros tomamos las tierras que nos decían invasores, pero nosotros después quitamos esa palabra de invasores por recuperadores de la tierra. Ajá. En ese tiempo no había la política de división de la tierra, sino se llamaba común pro indiviso. Ajá. Tomábamos la tierra comunitaria, entonces trabajábamos los campesinos también en una forma comunitaria. De una cosa que yo pienso que vino mal fue cuando el INCORA, el Instituto de Reforma Agraria INCORA, que era el que le adjudicaba la tierra a los campesinos. Entonces empezaron a adjudicar las tierras y a dividir las parcelas, ¿entiendes? Ya tú, para ir a visitar un compañero, tenías que bajarte en el caballo, del caballo como 5 o 7 veces, porque ya se convirtió en parcelas de cada campesino. Ajá. Eso también empezó a debilitar la organización, porque ya el campesino se le empezó a muchos campesinos a meter en su cabeza el terratenientico, y dejó de pensar mucho campesino en el sistema colectivo organizativo, que fue el que nos dio la victoria y la vida. A ver, Catalina, ¿cómo fue el momento más álgido de la guerra? Porque estuvimos en guerra, ¿no? Y el más peligroso, cuando te toca irte para Austria. Sí. ¿Estuviste en Austria? Sí. ¿Cuál fue el momento más difícil? Bueno, mira, nosotros tuvimos, te voy a decir, que no era la represión tan bárbara en las tomas de tierra por ahí hasta el 82, 83. A partir del 84 para acá empezaron los terratenientes a armar sus grupos, que nosotros les decíamos la mano negra, les decíamos los pájaros
y los tiznados. Y aparecía el carro blanco. Exactamente, y aparecían sin placa y empezaron a matar líderes campesinos. Eso para nosotros y nosotras fueron golpes muy grandes en la organización. Y realmente se fortalece esa fuerza terrateniente y empiezan a despojar, y ya las tomas de tierra eran no llegaba la policía como en los primeros tiempos que te conté, sino llegaban era dando bala. Te digo de la toma de tierra, por ejemplo, de el municipio de San Andrés con los compañeros indígenas, la finca Venecia del terrateniente Adolfo Madrid en el 1975. Ahí fue fuerte la represión, ya no nos respetaban a las mujeres. Al principio a la mujer la respetaba la policía, no nos maltrataban. Por eso, cuando llegaba la represión, nosotras éramos las murallas de contención que defendíamos a los hombres, porque todavía la policía a nosotras no nos pegaban ni nos ultrajaban. Entonces yo por eso digo que nosotras, las lideresas campesinas de esa época, que éramos jóvenes, también fuimos la primera línea en ese tiempo de las tomas de tierra. Pero ya como te conté que a partir del 74 para acá, ya eso, las mujeres eran lo mismo que hombres. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que sacaban a los hombres de la tierra y veces, y las mujeres nos tomábamos la tierra con nuestros pelados. Era más, entonces sí. Dice que la vaca embiste mejor que el toro, porque el toro cierra los ojos y la vaca no. Sí, la vaca... Con el ojo pelado. Sí, sí, embiste con el ojo abierto, sí. Bueno, Catalina, ¿cómo te conoces con el gran músico, el burro leñero, Máximo Jiménez, que fue tu gran amor, tengo entendido? Mi amor de mi vida entera. Ajá, cuéntame. Bueno, yo con Máximo Jiménez me conocí en las luchas por la tierra, porque él empezó a cantar al campesino. Y yo digo que fue un pedagogo grandísimo en la organización campesina, porque los campesinos al escuchar una canción de Máximo Jiménez, ellos estaban con el machete trabajando en el terrateniente, y al escuchar una canción, enseguida el campesino decía, ¿verdad? Vamos a organizarnos. Por ejemplo, te voy a decir el mochito de una canción como esta. La tierra tiene que ser del hombre que la trabaja. Esta consigna hay que defender, porque las tierras fueron robadas. Aquí en este país vemos grandes hacendados y el campesino infeliz, muerto de hambre y explotado. Lucha, lucha, campesino, la tierra para trabajarla, quitársela a los ricos porque ellos no quieren darla. ¿Usted cree un campesino muerto de hambre, bajo el sol, trabajando? Escucha esa letra, campesino dice, verdad, vamos a organizarlo. Pero el más fuerte fue el burro, el indio sinuano. El indio sinuano y el burro leñero, el burro leñero, que es una canción que hace más de 35 años cantada por Máximo Jiménez, y hoy es la realidad del campesino, el burro leñero. A ver, Catalina, ¿cómo te conoces con Máximo Jiménez? ¿Tú tenías cuántos años? ¿Él cuánto tenía? ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos? Hércules. Bueno, eso fue una vaina así como a primera vista. Yo me enamoré con Máximo sin saber que me estaba enamorando de Máximo. Porque, tú sabes, uno en la organización y se encontraba y sí, eso no fue como que mucho enamoramiento así como antes, que las mujeres se casaban a los 5 años de tener amores con el hombre. La mano y ya. Eso sí, así fue rapidito y ya, eso no fue. fue. ¿Qué te dejaste? ¿Qué? Pero había una cumbiamba. No, la música y también el compromiso de Máximo que tenía con el pueblo. Tú sabes que uno se identifica. Yo siempre decía, porque yo también te tengo que decir que uno de los grandes hombres que nos empezó a educar a nosotros los campesinos fue Orlando Falborda. Con él aprendimos de que en este país no habían unos pobres por culpa de Dios, sino que aprendimos que los pobres que estábamos era porque había una clase, un puñado de familia que eran los dueños de toda la riqueza del país y la mayoría no teníamos nada. Eso lo aprendimos con Falborda. Pero también aprendí de una gran mujer, que era sucreña,
Juana Julia Guzmán. Y ella yo la conocí cuando ella tenía 81 años, pero era una mujer muy fuerte y muy convencida de la lucha. Entonces nosotros la llevábamos a las reuniones y yo me quedaba conversando con ella. Y le pregunté un día que por qué no se casó. Me dijo porque uno se casa, los hombres dominan a uno y no lo quieren dejar cumplir tareas. Y yo le dije, ay, ¿por qué no tuviste hijos? Porque también tener un hijo no es un juego, hay que criarlo y hay que llevarlo para donde uno vaya. Entonces yo no me quería casar ni quería tener hombre para que no me dominara, pero con Máximo Jiménez, como me identifiqué políticamente, dejaste de coger cría. Entonces ahí mismo pues nos enamoramos. ¿Cuántos Sí. hijos tuvieron? Apenas uno. Está en Francia. Él está ahora en el Reino Unido. ¿Se llama cómo? Máximo. ¿Cuántos años tiene? Ahorita mismo tiene 40. ¿Cómo era Máximo Jiménez Ramos? ¿Cómo? El segundo apellido de Máximo Jiménez. Hernández. Hernández, ¿cómo era en ese tiempo? ¿Qué formación tenía él? ¿Y cómo llegó a eso del acordeón? Mira, Máximo. Que no es un acordeón vallenato, no es un Sí, sí. acordeón estilo sabanero. Sí, sí. No, Máximo Jiménez viene también de estirpe campesino. Por eso también yo pienso que nos identificamos. Él viene también del municipio de Montería, de un corregimiento que se llama Santa Isabel. Y también un hombre que tampoco pues era campesino. Por eso él saca también la canción de los 4 palos a 20 y todo. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos les tocaba trabajar con los terratenientes. Entonces de ahí Máximo, el cuento que me echaba era que él aprendió a tocar acordeón con la acordeoncita de su papá, que también era músico. Se llamaba el señor José Jiménez. Entonces él cogía el acordeón escondido de su papá y se ponía a tocar. Entonces, cuando el papá se dio cuenta, un día el papá se va a parrandear y deja el acordeón. Y buscaron a Máximo escondido unos compañeritos para que fuera a cantarles en un cumpleaños. Y vamos a ver que Máximo, dice él, que cantó los 2 mochitos de canción que sabía y ya se le olvidó para adelante, ya no podía tocar más. Y el papá iba pasando por ahí y vio a su hijo tocando y fue y le ayudó. Y desde entonces le dejó que él aprendiera a tocar en su acordeón. Bueno, yo tengo cultura torcoroman. Voy a cargar de gasolina aquí, que ande. Catalina, tú me sigues contando. Máximo Jiménez sí se le dio la importancia que tuvo como músico, como líder revolucionario. Ya me tiene para pagar con tarjeta. Bueno, hágale 50,000. Tú sabes, 50. Máximo fue un gran músico, fue un gran compositor. Él viene de dinastía de compositores, ¿no? Ajá. Y tú sabes, fue un gran hombre, un hombre que tuvo un nombre muy sensible, muy bueno, y participó en los festivales vallenato. Y una vez él ganó el Festival Vallenato y se lo robaron allá en Valledupar. Y para que la gente no se esparascara mucho, le pusieron el ídolo de las multitudes. Nunca le dieron la corona como rey vallenato. Pero para que te des cuenta, cuando el Festival Vallenato en Valledupar ponían a todos los cantantes de primero y a Máximo Jiménez lo dejaban de último para que la gente no se fuera del festival. Lo mismo pasó aquí en Sucre, también él estuvo participando El Festival Sabanero, aquí en la Plaza Majagual, en todas partes. Y tú sabes que al pueblo nunca le dan su valor, nunca a nosotros nos tienen en cuenta, aunque seamos las personas más inteligentes, y que el pueblo también quiere a sus líderes y lideresas. Catalina, bueno, a Máximo Jiménez ya en la refriega le matan a un hermano. Bueno, Y a él le hacen un atentado. Bueno. ¿Cómo fue esa ida para el exterior? Bueno, lo del exterior fue ustedes algo- estaban juntos ya. No, ya nosotros vivimos siempre, pero nunca, ¿cómo te voy a decir que vivimos siempre juntos? No, sino en la lucha de la organización. Pero éramos compañeros siempre. Entonces en el 88 me toca a mí salir al exilio, que yo vine a Sucre en el 83 por razones de la vida. Sí. Por eso digo que Sucre es mi segundo departamento y lo quiero porque la gente sucreña me
me dio la vida. En Sucre encontré respaldo porque la organización campesina era más fuerte en Sucre y más solidaria y más fuerte en Sucre. Por eso en el 88 tuve que salir de mi departamento porque allá me iban a matar los paracos de Fidel Castaño. Entonces en el 83 salí para... ¿Te radicas aquí en el Cortijo? En el Cortijo. No, en una vereda de aquí de Sincelejo. Que en este momento no me acuerdo su nombre, porque ya hace tanto tiempo. Pero tú dejaste de cultivar la tierra. No, yo siempre cultivaba la tierra, yo siempre me iba para las veredas con los compañeros, y como aquí en Sucre llegué también a la lucha por la tierra con los compañeros de Rovira, con los compañeros de San Mateo, en San Pedro, en San Onofre. Siempre estábamos en las luchas por la tierra. Y entonces estábamos siempre cultivando la tierra en Sucre, en la zona de La Mojana, con un gran líder que se llamó Joaquín Zabaleta, un compañero que también ya falleció hace mucho tiempo. Y siempre estuvimos en las luchas, siempre hubo lucha. Y entonces siempre hubo el trabajo por la tierra. En la vereda donde yo llegué por primera vez se llama Segovia. Y de allí entonces... me trasladé para aquí, para Sincelejo, de Segovia. ¿Cómo era la ciudad de Sincelejo entonces, en 83? ¿Hace cuántos años? 17, hace 40 años. Sí, bueno, te cuento que Sincelejo era más grande que Montería y era más poderosa, porque la gente iba a hacer papeles en Montería y entre veces no había la capacidad en Montería y venían a resolver los problemas a Sincelejo. Mira tú que Radio Sincelejo se establece aquí porque primero estuve en Montería y allá no había luz. Ajá. Y acá les garantizaron el servicio de luz. Por eso se quedó Radio Sincelejo acá en 1900, cuando mataron a Aitán, ¿no? Ajá, en el 48. Bueno, Catalina, ¿cuántas veces has aspirado a elección popular? Bueno, dos veces, pero te quería terminar de contar lo de Sucre. Ajá. Entonces Sucre llego, me vinculo a la organización, mi niño muy pequeño, y en ese tiempo nosotros ya estábamos impulsando el trabajo con el nuevo liberalismo, porque primero impulsamos un movimiento que se llamó la Democracia Popular, que tuvimos alianzas políticas en Córdoba con el Frente por la Unidad del Pueblo, con el MOIR, el FUP, que el candidato presidencial fue Piedrahíta Cardona. Entonces después nos vinculamos con la Democracia Popular al nuevo liberalismo en Córdoba también, pero como me tuve que trasladar para Sucre, entonces aquí impulsamos el nuevo liberalismo en Sucre. Catalina, ¿estuvo peligrando tu vida cuando te trasladaste para acá? Bueno, cuando me trasladé, que todavía no se daban cuenta estos señores, estuve tranquila, pero en el 85 que nosotros hicimos un gran encuentro regional de la democracia popular, lo hicimos en Sincelejo, ahí en el Teatro Municipal. Eso fue en el 85, en diciembre del 85. Tuve el primer allanamiento de mi casa, que me llevaron presa aquí a los comandos de la policía de Sincelejo por guerrillera. Ajá. Y yo no sé por qué, porque yo era la que coordinaba ese encuentro que era del Caribe colombiano, y yo había sacado los permisos a la policía, habíamos puesto pasacalle y todo, pero a las 5:30 de la mañana me allanó la casa la policía, y en mi casa había muchos compañeros que allá en Córdoba. No, aquí en Sincelejo, aquí en Sincelejo, en el Cortijo. Y en mi casa estaban bajados compañeros delegados que vinieron de otros departamentos, y vino un compañero que había venido de Bogotá, el compañero Jaime Vázquez, y no le importó, nos llevaron presa ahí a la... ¿Cuántos días tuvieron? No, tú sabes que en aquel tiempo ya iba la policía con la bola y no tenía placa, ¿verdad? Ajá. Y ya estaban perdiéndose la gente en la Pose y Chorro. Entonces yo tengo un gran amigo, vecino, Felipe Bertel, y mi hermana Miriam estaba aquí, y apenas se fueron la policía con nosotros, Miriam le tocó la puerta a Felipe y se fueron a hacer la denuncia a la radio. Entonces ya ahí ya no pudieron desaparecernos ni llevarnos para nada, sino que nos llevaron pues para el comando. ¿Nos salvó Felipe, el calvito? Sí. Entonces ese mismo día, como era la marcha, como era el evento,
y ya teníamos alianza con el nuevo liberalismo. Entonces Jairo Guerra Chadid, que ya murió, me dolió mucho la muerte de él. Él era coordinador del nuevo liberalismo. Estaba el doctor Felipe. Murió recientemente. Sí, murió hace poco. Estaba el doctor Felipe Romero, Hugo García Santís y otras personalidades de los municipios de acá de Sincelejo. Como oyeron por la radio, se dieron cuenta que estábamos presos y enseguida fueron esos abogados ahí al comando de la policía y a mí nos pusieron presos como a las 5:30 de la mañana y a las 11 nos soltaron y nos fuimos para nuestra marcha. A ver, Catalina, ¿qué formación, cómo te formaste tú? Yo. ¿Que había tiempo para la formación mientras tú estabas luchando por la tierra? No, nosotros como campesinas, ya te dije, el primer hombre que empezó a formarnos fue Falborda. Nosotros nos poníamos en grupo y estudiábamos, decíamos que la formación de cuadros que nos formábamos y discutíamos y estudiábamos y era disciplina, grupos que nos poníamos a estudiar las teorías, a conocer las luchas de otros países y a formarnos y a conocer un poco la clase política de Colombia y entender la discriminación social. ¿Por qué no educaban a los campesinos? Porque yo no fui una persona educada. ¿Por qué? Porque si educan a un pueblo, el pueblo conoce sus derechos y reclama. Entonces por eso es que en este país siempre le han negado la educación a la inmensa mayoría. Siempre la educación ha sido para las élites, no para a la gente que no tiene una economía absorbente, boyante, ¿entiendes? Catalina, bueno, ¿cómo fue la situación cuando le toca irse para el exterior? ¿Qué pasó? Bueno, tú sabes que uno siempre quiere la organización. Lo primero que yo hice fue hacer la organización de la mujer, porque en el Instituto de Reforma Agraria, a pesar de que las mujeres éramos las que ayudábamos a nuestros hombres a luchar la tierra, cuando fueron a parcelar y hacer los títulos, el nombre de la mujer brillaba por la ausencia. Entonces las mujeres nos dimos cuenta y empezamos a organizar a las mujeres, y la primera organización de mujeres que impulsamos se llamó AFEN, Organización Femenina por la Emancipación. Pero ya FEN fue muy atacada por el nombre, ¿qué tal? Entonces hicimos AMAR, Amas de Casas Rurales de Sucre. Nació en 1986 en el municipio de San Onofre, en la vereda La Pelona. Entonces organizamos las mujeres, empezamos también que la mujer se educara, porque uno de los problemas que tenemos en el campo, como te dije, es la educación, y empezamos a hacer alfabetización con las lámparas, porque tú sabes que en campo no había luz. Entonces, mechones. Sí, con mechones. Entonces alfabetizar, que el campesino supiera leer y escribir, y nuestros jóvenes, muchos jóvenes grandotes, y empezamos a hacer el tema de educación de nosotros mismos, y algunos profesores que conseguimos los pagaba la misma organización campesina. Bueno. Entonces esa represión se dan cuenta estos tipos de que nosotras no era solo organizarse y la mujer apenas ahí, sino también participar en la política, como te dije, en el nuevo liberalismo. Ajá. Y se va incrementando como la persecución contra mí. Y en el 88, Amnistía, se dieron cuenta los compañeros de que mi vida peligraba. Incluso unas amigas que tengo en Bogotá, ellas insistieron mucho que yo saliera de mi país, porque yo no quería irme, nadie se quiere ir. Entonces ella me tuve que ir para Bogotá, duré 3 meses en Bogotá para tomar la decisión de irme de mi país, pero ellas me apoyaron muchísimo, me hacían entender, ya estaban matando muchos líderes y quedaban los peladitos por ahí abandonados. Entonces me dijeron, te matan a ti, ¿quién te cría a tu hijo? Entonces yo dije, ¿verdad? Entonces me fui, me sacó Amnistía Internacional. ¿Te vas para dónde? Para Austria, me saca Amnistía Internacional a Austria directamente. ¿Eso es muy frío por allá o qué? Eso es horrible allá, muy frío. Ahora estamos en frío. Allá ¿Cuándo comienza el verano? El verano ya empieza por ahí, allá hay las 4 estaciones. Ahora acaba el invierno, entonces viene la primavera,
y después viene el otoño y el verano ya viene empezando por ahí como en el mes ponle como el septiembre, por ahí empieza. Ahora en la primavera es chévere. Después viene la primavera, es un poquito chévere, sí. Bueno, yo voy a ir en la primavera este año ya. Ah, bueno. Bueno, sí. ¿y por qué dice que es horrible Viena, Austria? Me dice que la economía ya ahora está muy bollante. No, es frío. No, allá ese país es un país muy agradable y lo considero también mi segunda patria. En Austria... ¿Aprendiste el alemán? El alemán. Sí, claro. Hessel. Sí. ¿Sabes qué es Hessel? Alemán Ese es burro. Isel. El burro se llama Isel. Sí. Y la vaca Q. Allá me decía Hildegard Binder, una alemana que me dio clase a mí en el Pío XII, me enseñó esa palabrita. Isel. Porque yo era muy burro. Me dice, tú eres Isel. Tú bist y sigo haciendo Isel. Te decía, tú bist ein Isel. Tú eres un burro. Eso, yo soy un burro. Yeah. Pero no fumaba. Bueno, Catalina, ¿y cuántos años tuviste en Austria? En el exilio. Sí. 22 años. ¿Y qué hacías allá? Bueno, lo primero, tú sabes que uno lo primero que añora siempre es su país. Yo nunca quería estar en Austria. Estaba mi cuerpo, pero mi vida estaba en Colombia, mi pensamiento. Pero estabas allá con Máximo. Primero me fui con mi niño. Ajá. Y Máximo llegó por ahí en el 90. Ajá. Yo me fui en el 88 y Máximo tuvo que salir en el 90 porque le hicieron 4 atentados, lo estaban persiguiendo mucho y nosotros, como teníamos unos amigos de la organización allá en Europa, entonces hicimos la fuerza con Amnistía Internacional para que Máximo saliera. Ajá. ¿Sí? En Bélgica tenemos un amigo que se llama Pablo Emil Duplet. Él conoce muy bien Colombia, entonces él supo de lo de Máximo y él apoyó mucho para que Máximo saliera del país. Máximo no quería salir tampoco, nadie quiere irse. ¿Y ustedes tuvieron cuántos? 22 años allá. Yo estuve 22 años allá. ¿Y cómo resuelven venirse? Bueno, yo me tuve que venir, yo decidí venirme, no venirme así como enseguida, ¿verdad? Ajá. Yo llegué en el 2009 a mi país por razones humanitarias. Porque mi papá ¿En 2009? Sí, en el 2009. Porque mi mamá y mi papá estaban muy enfermos. Y aquí en este país me los estaban dejando morir de inanición. Pero ¿ustedes qué hacían allá? ¿Hacían alguna actividad social, laboral? ¿Les pagaban o era un subsidio del Estado? No, cuando tú llegas a esos países, el Estado te da un subsidio hasta que tú te aprendes el idioma y ya puedes trabajar. Bueno, para mí fue a mí me recibieron, yo pienso, con mucho cariño, porque allá los niños son muy valiosos. Vamos a cambiar la ruta ahora. Y yo me llevé mi niño, ¿no? Entonces, al llegar allá, los niños, pues, realmente están en primer plano en ese país. Y llegué y lo primero que hice antes de 8 días fue hacer la denuncia en la policía austriaca. ¿Por qué me fui de Colombia? Y los austriacos, la policía austriaca, se quedó aterrada porque yo dije que me fui porque era una lideresa campesina y luchaba para que todo el mundo tuviera una casa y todo el mundo tuviera vida digna en Colombia. Y dijeron, y atacan a una mujer como esa. ¡Qué tristeza! Que en un país ataquen a una persona que luche por el bien de los demás. Entonces para la policía fue aterrante de que el mismo Estado a mí me atacara y que los allanamientos me lo hicieron por intermedio del mismo Estado, por el DAS, por el F2, cuando si ellos debían era de cuidarme, no atacarme. Entonces para ellos fue bastante aterrador eso. Entonces a los 2 meses de estar en Austria, yo tenía mi asilo político. Se llama allá en Austria, estaba legal, Anerkannt, era legal. ¿Y fueron a otros países de Europa o? No, después de que ya estaba en Austria legal, que después aprendí el idioma y allá trabajé de todo lo que fuera oficio, de sirvienta, de barrendera, de cocinera, pero al mismo tiempo aprendiendo el idioma. Cuando ya aprendí el idioma, ya que ya lo sabía, hice allá le dicen a uno un Ausbildung, que es lo que acá llaman geriatría, para trabajar con ancianos.
Y si tú vas a trabajar con ancianos austriacos, tú tienes que saber el idioma alemán, porque ellos te hablan en un alemán que es en dialecto y algunos te hablan en alemán puro. Entonces allí ya aprendí entonces el alemán y trabajé ya cuidando ancianos en sus casas. Se llama en alemán Betreuung die alte Leute in zu Hause, asesoramiento a ancianos en sus casas. ¿Qué hacías allá? Asesorar a los ancianos, allí tú les das la medicina, con unos sales a pasear, con unos solo conversa, con otros sales a beber un café y así diferentes actividades con ellos. Bueno, estoy leyendo sobre Austria y me dicen que allí es una nación muy libre, que allá la prostitución es legal, pero Sí, pagan sí. impuestos Sí, ellas son tratadas como personas. El Estado corresponde por ellas, les hacen todo su seguimiento médico y a ellas también. Ese es como un trabajo de ellas. Hay legal. como mucha libertad sexual allá. Sí. No, allá las mujeres son muy libres. En tiempo de verano ves tú las mujeres cogiendo el sol en los parques, acostadas arriba de sus toallas, sin ropa. Pero tú no te puedes meter con una mujer de esa. Pues ni siquiera voltearla, ¿ves? Porque si la miras le estás haciendo ya La estás acoso sensual, sí. Ajá. Bueno, Catalina, ¿y cómo encontraste a tu regreso a Colombia la patria? ¿Cómo estaba Montería? ¿Cómo estaba la situación que tú habías dejado cuando te fuiste? Cuando regreso encuentro mi patria más pobre que nunca. Pero también encuentro en Sucre una fortaleza de las organizaciones. Las organizaciones resistieron, las organizaciones de mujeres también resistieron. Y yo decía que, bueno, yo vine a atender a mi mamá, yo pensaba que me iba a volver, pero me empiezo a vincular de nuevo al proceso organizativo, a ayudar a remendar el tejido social destruido por la violencia, porque tú sabes que a los campesinados, la organización campesina ha sido el holocausto más grande de la historia, y inclusive han satanizado tanto el nombre campesino que cuando llegué me invitaron a una reunión ahí en la gobernación y yo vi que al campesinado no lo mentaban para nada y pedí la palabra. Yo dije, vengo de Austria, un país avanzado, súper más avanzado que Colombia. ¿Cómo así que aquí no se nombra el campesino? En Austria yo tengo relaciones con las campesinas de Austria que allá se llaman Bäuerin y el campesino se llama Bauer. Entonces aquí no hablan ni de la Bäuerin ni hablan del Bauer, no hablan ni del campesino ni la campesina. Entonces también acabando el nombre campesino y solo hablan de la ruralidad y tampoco de la economía campesina, porque han criminalizado las semillas propias nuestras y han impuesto con las políticas neoliberales las semillas transgénicas. Entonces nosotros con nuestra economía campesina, nosotros defendemos la soberanía alimentaria y impulsamos que en Colombia se impulse la agroecología, porque la agroecología defiende el medio ambiente, defiende el clima, defiende las semillas y defiende también la producción nuestra, campesina. Y acá, con estas políticas neoliberales en el marco de los TLC, le abren los mercados a las importaciones y le cierran la puerta al trabajo del campesino. Entonces nuestros campesinos están, lo siento, más arruinados que nunca, y el precio de sus cultivos en tiempo de cosecha no vale nada. Yo me doy cuenta de los compañeros de la Montes de María con el ñame, tienen que hacer ñametón para vender ñame. Los compañeros de la Mojana, los pequeños y medianos propietarios de la Mojana, también con su arroz. Yo estuve allá en una reunión un día y me dice un joven, señora Cata o compañera Cata, ¿por qué no tenemos un arroz Mojana? En vez de comprar arroz Roa o arroz Diana, debemos de tener la marca de arroz mojanera. Pero como el gobierno no estimula nuestra producción nacional, sino que estamos importando comida de otros países pagada en dólar, entonces por eso vemos que en Colombia hay que cambiar la política económica,
la posición económica y política del país. Catalina, bueno, en lo personal tú estás 22 años allá, cotizaste para la pensión. ¿Cómo hiciste? ¿Estás pensionada desde que has vivido todo este tiempo? ¿Cómo te has... Mire, compañero, allá lo más importante es, allá una persona puede llegar y quedarse viviendo de la ayuda del Estado. Pero como yo como campesina y como colombiana, nunca he estado que otro me mantenga, ni siquiera el marido. Ajá. Entonces yo medio pude gaspalear, digo yo, el idioma, enseguida me puse a trabajar. Pero no fuiste campesina allá. No, porque allá el campo, Está muy tecnificado. no es que sea tecnificado, sino que cada quien tiene su parcela, son Bauer, los campesinos tienen ya todo organizado y las familias campesinas tienen su organización de la misma familia. Ellos allá se llaman familia en Betrif, que tienen su propia economía, los jóvenes. ¿Por qué? Porque el campo les da para educar a sus hijos, para tener una buena salud, y el campo está muy protegido. Y hay vías de penetración, no como acá, que las vías terciarias no sirven para nada, allá no. Allá, y si tu hijo quiere estudiar música, tú le tienes allá como campesino el cuarto de música, el que quiere estudiar informática, tienen todas sus computadoras y todo está, porque la vida del campesino allá es totalmente distinta a la del nuestro aquí en Colombia, Y ahora estás pensionada. Yo trabajé legalmente en Austria 18 años. Estoy pensionada por Austria. No vivo de plata colombiana. Desde que he venido en mi vida no he vivido. ¿En dólar? No, allá son euros. ¿Cuántos euros te están girando? Eso oscila en el tiempo, ¿no? Porque a mí no me mandan la plata en euros, sino que tú sabes, eso ya viene ya la transferencia. Y depende a cómo esté el euro, así también es mi pensión. ¿Sí te da para vivir? Sí, claro, yo puedo. ¿Vives con quién? Vivo con un hijo que he adoptado que se llama Isaac David. Entonces vivo con él aquí. Y sí, yo con eso que me llega de Austria puedo vivir bien. Bueno, aquí. ¿En este momento hay garantías para ejercer la política en Sucre y en Colombia? No, en este momento no. Yo tengo muchos problemas, he tenido problemas de amenaza, pero todavía no he tenido la oportunidad. He llegado a este país como exiliada y nunca he tenido una... Yo te llamo después. Como te digo, no he tenido nunca apoyo de parte del Estado que yo tenga que seguridad, no. Actualmente que estamos en la campaña del pacto histórico tampoco tengo esquema de seguridad y me toca moverme en zonas difíciles como La Mojana y como los Montes de María. ¿Quién está financiando la campaña? Actualmente no tenemos financiación de la campaña, es el apoyo de todas las personas que me han ido apoyando, sobre todo mi hijo y compañeros que me han apoyado. Por ejemplo, ahora hace poco sentí el apoyo de uno de mis colegas que es candidato al Senado, que se llama Pedro Flores. Él me apoyó para que yo pudiera alquilar un carro, porque yo estaba haciendo mi campaña en moto o a pie. Correcto. Bueno, Catalina, ¿cómo logras, porque estás en el puesto 22, Sí. la lista 22, Sí. de pacto histórico, ¿cómo logras esa posición que es bastante importante, ¿no? Porque son 100. En Sí, 100, sí. 101, tú eres la número 22. 22, sí. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, ese fue un proceso de un trabajo que hicimos muy, muy bueno por intermedio de compañeros que me han apoyado. Llegó un compañero muy importante para nosotros que se llama Joaquín Franco. Fue el que diseñó la campaña de nosotros y con el apoyo de mis compañeros. ¿El de Fertipetróleo? No, Joaquín Franco es un joven que también fue exiliado y se exiliaron ellos en Francia. Pero él llegó también a apoyar la campaña mía, porque él fue el que también ayudó a gerenciar, o sea, a organizar la campaña de María José, hoy representante de la Cámara en Bogotá. Entonces ya él tenía esa experiencia de Bogotá y vino a apoyar entonces la candidatura mía acá al departamento de Sucre. Por supuesto, con el apoyo de todos mis compañeros aquí. Catalina, bueno, he visto que tu campaña,
Tu candidatura ha resultado muy simpática porque era una de las pocas campesinas que está en ese tarjetón. Sí, claro. La mujer campesina indígena, ¿no? Campesina, indígena, sí, porque... Tienes de la etnia zenú. Sí, sí, también, sí, claro. Que ha sido una etnia Pero muy desafortunadamente... y que nos legó el símbolo nacional, que es el sombrero volteado, Sí. de zenú. Sí. Catalina, vi que, por ejemplo, esta muchacha, la niña Mencha, Ajá. a nivel nacional te han hecho unos trinos importantes. Claro que sí, claro que sí. Ella ha tenido el apoyo de personalidades como ella, como Margarita Rosa de Francisco, como Adriana Lucía, como Maromero, como el de Palabras Mayores también, que se llama, es apellido Borque. También ha apoyado mucho mi campaña, y otras organizaciones sociales como Carolina Corcho. Muchas personalidades han engrandecido esta candidatura, y también ha jugado un papel muy importante la información, el Twitter, que Juaco estaba permanentemente, ha hecho los twitters de mi campaña, y conjuntamente con mis compañeros de Sincelejo, que me quedaron muy poquitos que me apoyaron en mi candidatura, pero que han sido una fuerza muy impresionante y grande acá en el departamento. ¿Esa es una lista cerrada? Es una lista cerrada. O sea que sales del 1 hasta donde llegue. Sí, sí. Y esta lista cerrada tiene la garantía de que de la cantidad de senadores que salgamos elegidos, será la mitad hombre y la mitad mujer. Claro. Que por primera vez cremallera. Lista cremallera paritaria. Entonces, por primera vez en la historia, pues se da eso en Colombia, ¿no? Sí, interesante. Bueno, finalmente, porque es que yo veo muchos candidatos desprogramados que te están presentando programas como si fueran para el Ejecutivo. Yeah. Y el senador y el representante lo que hace es legislar. Legislar, sí. ¿Qué bandera vas a enarbolar tú con la continuidad de lo que está en el acuerdo de paz? ¿Vas por ahí en cuanto a la reforma agraria? Bueno, tú sabes que a mí me tocará legislar por intermedio de la ley quinta, ¿no? Que es todo el tema que tiene que ver con la reforma agraria, el tema de la tierra, el tema de la infraestructura del campo, todo lo que tiene que ver con campo. Pues por supuesto nosotros legislaríamos y lucharíamos porque se cumpla el punto número 1 de los acuerdos de La Habana, que ya tenemos 5 años y todo ha quedado en letra muerta en el papel. Entonces, que se haga una verdadera reforma agraria integral, y que el campo se tenga en cuenta como el punto más importante del desarrollo del país, porque sin campesinos no hay país, y sin la comida, sabes que la comida es también muy importante para la vida de los seres, la soberanía alimentaria, seguridad y soberanía alimentaria. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuál es el cultivo que a ti te gusta? Bueno, a nosotros nos gustan los cultivos diversos, la diversidad en los cultivos, porque lo que ha pasado con el desalojo que nos han hecho los terratenientes y la represión por parte de ellos, nos despojaron de nuestros territorios, y ves tú hoy que zonas como María la Baja están uniformadas con los monocultivos de teca, y si te vas por aquí, por Oveja, ves los monocultivos de teca, acá la palma aceitera y por acá la teca, y si te vas para La Mojana, han acabado con los humedales que eran los esponjas que contenían las inundaciones, y las han acabado con la cría de búfalos. Entonces nos están quitando la cultura que vivíamos los campesinos de la tierra. En la época de los 70 para acá, los campesinos vivían en La Mojana de la pesca y de la agricultura. En estos momentos no. ¿Por qué? Porque también con la minería indiscriminada, sin un orden,
han allanado los ríos. Y cuando viene llueve, crece el nivel de los ríos y las inundaciones. Y también como viene el agua contaminada, como le echan mercurio, esa agua inunda nuestra Mojana y han envenenado los peces y la tierra. Porque antes tú comías la yuca riaña, porque cuando bajaba la inundación en aquella década de los 70, por ahí hasta el 80, quedaba abonada la tierra y comíamos aquí en Sucre la yuca riaña. Ya no, porque esa tierra queda envenenada y muchos árboles que tenían los campesinos antes, como coco, mangos, se han muerto porque el agua envenenada los ha matado. Y está pasando algo en la Mojana grave. Es que los peces se mueren, pero tú sabes que los animales crían su propio anticuerpo. Entonces las mujeres preñadas se comen este pescado y están naciendo niños reporinos en la Mojana. Y eso es una situación muy grave que está sucediendo en la zona. Y en las inundaciones también la tienen, como digo yo, las inundaciones la tienen los politiqueros corruptos, la tienen como la gallina de los huevos de oro. Van y en la época de inundación recolectan dinero y vienen incluso ayudas internacionales y no resuelven el problema de raíz, sino que hacen jarillones por allí que cuando viene otra vez la inundación... Caragato se lo está llevando. Caragato, yo estuve en Caragato, por eso te voy a hablar. Cuando yo fui a Caragato, se habían cumplido el 20 de noviembre los 80 días que dijo el señor Iván Duque que cerrarían el hueco de Caragato, que cuando él llegó eran 300 metros y cuando yo estuve el 1 de diciembre había más de 1000 metros. Entonces era de la cara del gato, que estar si sería... imagínate si sería todo el cuerpo del gato. Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? Más de 20.000 hectáreas de arroz arrasada, más de 80.000 familias damnificadas. ¿Y dónde está la solución? Me decían los pequeños productores que ellos para sembrar su arroz habían hecho créditos a banco y el Estado no los ha subsidiado. ¿Qué está pensando esa pobre gente? Que como no le paguen a los bancos a tiempo, el Estado les va a embargar su pedacito de tierra. Bueno, Catalina, hemos dado muchas vueltas por aquí, por el Cortijo, por Argelia, por el 20 de enero, ya regresamos a tu casa. Carrera 29, carrera sexta. Ajá. Bueno. Y ya vamos a terminar esta entrevista, esta carrera. Ajá. Bueno, entonces al terminar esta entrevista, quiero pedirle a la población sucreña y especialmente del municipio de Sincelejo que el 13 de marzo marquen en los tarjetones de Senado Pacto, en el tarjetón de Cámara Pacto, y tienen que pedir el tarjetón de la consulta de Petro y le rayen la cara a Petro el día 13 de marzo para que tengamos el mayor número de senadores, porque si Petro gana la presidencia y no tiene un Congreso mayoritario, no lo dejan gobernar. Entonces, como en la carrera se está terminando ya, estoy pidiéndole esto a mi pueblo, a los campesinos y especialmente a las mujeres. ¿Quién va a pagar la carrera? ¿El señor de la Cámara? Sí, las mujeres tenemos que participar copiosamente en este 13 de marzo. ¿Por qué? Porque yo, siendo senadora, voy a luchar para que la economía del cuidado se convierta en política pública. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las primeras que nos levantamos y prendemos el fogón y somos las últimas que nos acostamos. Y llegamos a vieja y no tenemos una pensión por parte del Estado. Entonces, legislaremos porque las mujeres tengan un bono pensional digno. Por eso llamamos a todas las amas de casa, a las fritangueras, a las vendedoras ambulantes y a los vendedores ambulantes que voten copiosamente el 13 de marzo por las listas Senado Pacto, Cámara Pacto y
la consulta rayarle la cara a Petro. Bueno, muchas gracias, Catalina, por haberme aceptado esta entrevista. Crónicas al Volante. Nos vemos en otra oportunidad. Listo. Gracias a mi amigo Hamburger. Hamburger.